tardes, amigos y amigas. Hace algún tiempo estuvimos viendo la consuelda rusa, una planta casi imprescindible en los huertos orgánicos por su alto contenido macro y microelementos, nutrientes para las plantas. Hablamos de ella y quedamos en hacer un preparado con sus hojas, un macerado, las hojas con agua. Bueno, estamos ya bien metidos en otoño, aunque aquí no lo parezca, y antes que las hojas se estropeen del todo, fijaos cómo están con 2 días que hemos tenido de levante fuerte. Como veis, le quité la protección que tenía y le he dado bien el viento. Bueno, pues antes de que se estropeen del todo, vamos a cegarlas, a cortarlas para hacer un preparado con sus hojas. Vamos a hacerlo. Aquí las tenemos. Y aquí como hemos dejado la planta. Que ahora cuando eche sus primeras hojitas nuevas, vamos a multiplicarla para que lo veáis. Aquí tenemos las hojas. Ahí veis que tenemos medio kilo de hojas. Con este medio kilo de hojas tendremos para entre 5 y 10 litros de agua. En un recipiente no metálico vamos a echar 1 o 2 kilos de hojas para 10-20 litros. Para medio kilo de hojas frescas voy a echar 10 litros de agua. Ahí las tenemos. Vamos a sumergirlas, bien sumergidas. Ahí, que queden bajo el agua. Bueno, de momento no hay que hacer más. Las vamos a dejar aquí durante unos 20 días. Dependiendo de las temperaturas, la dejaremos más o menos. Como ya estamos en otoño, las temperaturas ahora mismo son de 19 grados de máxima hoy. El agua ya no pudre. Si fuera verano habría que tener cuidado y dejarla menos tiempo. Bueno, ahora la vamos a tapar. Lo meneo un poquito hasta que deja de echar espuma. Nos vemos dentro de unos días y seguimos con el pudding de consuelda. Bueno, amigos, llevamos 10 días haciendo el pudding de consuelda rusa. Todos los días lo estoy meneando. Fijaos como todavía suelta espuma. Ahí. Y aquí tenemos cómo están quedando ya. Se están deshaciendo totalmente en el agua. Todavía quedan otros 10 días mínimo. Como hace bastante frío, dura más el proceso. Hay que meterle aire ahí al agua para que no pudra. Importante. Aquí le sacamos toda la espuma. Fijaos, todas esas espumas. Y listo. Pues esto se lo hacemos todos los días, hasta que quede listo. Un poco de movimiento y listo. Tenemos un poquito y con eso llega. El agua está bastante oscura, casi negra. Pues nada, dentro de otros 10 días vamos a ver cómo está. Bien, amigos, han pasado más de 4 semanas, algo más, desde que comenzamos a hacer nuestro pudding de consuelda rusa. Aquí lo tenemos. No huele demasiado, está bien. En esta época invernal, otoñal, invernal,
Como no hace mucho calor, el agua aguanta, no se descompone. He estado removiendo todos los días un poquito y ya lo tenemos totalmente listo. Bien, siguiente paso, quitarle todos los trocitos de plantas que quedan ahí. Vamos a hacer un primer filtrado con esta tela que ya la he utilizado en otras veces. Bueno, vamos a empezar a echar el líquido dentro de la garrafa. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar. Esto habrá que hacerlo poco a poco, porque la malla se irá saturando poco a poco de todos los restos de la planta. Aunque tiene un poco de olor, no es demasiado fuerte. Si el agua se corrompe, entonces, digamos, apestará. Y listo, amigos. Ya hemos traspasado el líquido, ahí lo veis. Ahora esto habrá que ir poco a poco sacándole todo el jugo. Ahí lo veis como cae. Le he hecho un nudo y lo he dejado suspendido por encima del líquido. Así irá chorreando y decantando todo el líquido. Y lo que nos quedará estará bastante filtrado. Antes de meterlo en el pulverizador, le haremos otro pequeño filtrado. Así no atascará boquillas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que escurra bien. Bueno, ya hemos sacado nuestro filtro, que lo hemos exprimido para sacar todo el líquido posible de pudding de consuelda rusa. Aquí tenemos el líquido resultante, casi negro, ¿lo veis? Un marrón muy oscuro. Bueno, ahora nada más que falta hacer el preparado, el fertilizante maravilloso de macronutrientes y micronutrientes para las plantas. Bueno, para eso he puesto aquí 20 litros de agua, en este caso agua de lluvia, que ya sabéis que la recojo siempre en grandes bidones para tenerla para estas cosas. Que no tenéis agua de lluvia, emplear cualquiera, no pasa nada. Bien, pues como os digo, el preparado es 20 litros de agua por uno de pudding de consuelda rusa. Aquí tenemos la marca de 1 litro y vamos a hacer el preparado. Aquí tenemos 1 litro. Proporción 1:20. Ahí lo tenemos. Listo. Vamos a menear para homogeneizar todo el líquido y se reparta bien el pudding en el agua. Y listo, amigos. Ya tenemos nuestro gran fertilizante líquido para las plantas. Este fertilizante podemos utilizarlo tanto para regar las plantas como en pulverización sobre las hojas, para nutrirlas también. El pudding de consuelda rusa podemos guardarlo en bidones, en botellas, en un sitio refrigerado y nos aguantará bastante tiempo. Y el fertilizante preparado lo utilizaremos de inmediato para que no degeneren y se pierdan los nutrientes para las plantas. Como veis, súper fácil. Lo único que hay que tener es consuelda rusa, que en cualquier sitio de nuestro huerto, de nuestro jardín, en nuestras macetas, en la terraza, lo podemos tener. Y con ello fabricar este gran fertilizante, que llenarán de vigor y harán crecer con fuerza y sanas nuestras plantas, nuestros cultivos. Y bien, amigos, espero que lo hagáis, que no tiene dificultad ninguna.
Así no tendréis que comprar abonos químicos de ningún tipo. Y bueno, aquí lo vamos a dejar, deseando que seáis felices, que lo paséis bien, que disfrutéis en el campo, en el huerto, en vuestra azotea, en vuestra terraza, con vuestros cultivos, con vuestras plantas. Os deseo suerte, como siempre un abrazo para todos y todas. Hasta siempre.